La Reserva Federal mantuvo su política sin cambios, insinuando un posible fin al ciclo de incrementos en tasas. Aunque no confirmó recortes, destacó la necesidad de más evidencia sobre la disminución de presiones inflacionarias antes de considerar reducir las tasas. En respuesta a preguntas sobre un posible recorte en marzo, el presidente Powell lo calificó como poco probable. De momento, los mercados siguen ajustándose a la baja probabilidad de un recorte de tasas en la próxima reunión. Únete a nosotros para obtener una perspectiva completa sobre algunas de las señales que dejó la Fed en su reunión de enero de 2024. Veamos ahora gráficamente qué pasó en los mercados. Aquí tenemos 4 elementos importantes que nos ayudan a ver la perspectiva del mercado actual. Empecemos con las acciones tecnológicas, que después de hacer máximos históricos, siguen cayendo un poco acá. Están haciendo una corrección. Los bonos que se movieron favorablemente y nuevamente operan por debajo del 4 figura, y por ahora nos está respaldando nuestra teoría de ese canal entre el 4.20 y 3.8. Luego tenemos el índice del dólar, que ha seguido su camino alcista, sigue fuerte por encima del 103, y el hecho de que no haya baja de tasas tan rápido por ahora respalda al dólar. En parte también porque hay una pérdida del apetito de riesgo y el dólar se fortalece por esa razón. Por último, veamos el peso mexicano, que viene cayendo desde octubre de una manera fuerte, pero ya este año pareciera que hizo ese mínimo y sigue con una pequeña tendencia al alza, observen ustedes, y ya está al 17.25. Hay que esperar cuál es la evolución de los próximos días, pero especialmente esperar los datos, porque los datos son de los que vamos a depender, especialmente el dato de inflación. Recuerda dejar tus comentarios o preguntas y apoyar nuestro canal. Dale un me gusta, suscríbete y activa la campana para que estés al tanto de nuestras próximas publicaciones. Hola, mi nombre es Mauricio Fernández y les doy la bienvenida nuevamente a nuestro canal Capital.com. Tal como se esperaba, el Comité Federal de Mercado Abierto votó de manera unánime para mantener sin cambios la tasa de referencia en el rango objetivo del 5.25 al 5.5, que ya completó 4 reuniones consecutivas en su punto más alto en 22 años. Para el mercado, el hecho de que los funcionarios hayan ajustado el comunicado post-reunión, eliminando la referencia a una posible firmeza adicional en su política monetaria, es sinónimo de que llegó el fin de la agresiva campaña para aumentar las tasas de interés. Y ahora lo que buscan es reajustar las expectativas sobre cuán pronto empezarán los recortes este año. Este comunicado también señala que no sería apropiado que la Fed recortara tasas hasta que haya adquirido una mayor confianza de que la inflación avanza de manera sostenible hacia el 2%. Así que queda evidente con esta reunión que no hay apuro por reducir las tasas, sobre todo considerando la firmeza que aún presenta la economía. Por ello, Powell en la entrevista asegura que la Reserva Federal actuará con paciencia, disipando las dudas en torno a posibles recortes de tasas, especialmente en la próxima reunión. Del mismo modo, las respuestas del presidente de la Reserva Federal dejan en claro que aún no pueden proclamar la victoria sobre la inflación, y confirmó la necesidad de depender de los datos, señalando que solo cuando estos confirmen una tendencia sostenida a la baja en la inflación, se abrirá la posibilidad de considerar los recortes. En conclusión, la Reserva Federal oficialmente reconoció su intención de reducir las tasas en un futuro cercano, aunque no ha indicado cuándo comenzará dicho proceso. Reconoce su plan de mantener las tasas altas durante un periodo prolongado y la cuestión no es si bajarán las tasas, sino cuándo iniciarán los recortes de tasas. Por otro lado, la reacción inicial del mercado accionario mostró resultados mixtos, reflejando la debilidad observada en Wall Street después de que la Reserva Federal descartara expectativas de recortes de tasas tan pronto como marzo de 2024. Entre los peores desempeños del día se encontraron el propio Standard & Poor's, que cayó el 1.6%, el índice Nikkei 225 de Japón y el ASX 200 de Australia, con pérdidas de entre 0.8% y el 1%. La disminución en el apetito de riesgo llevó a los operadores a asegurar las ganancias recientes, retirando al Nikkei de su máximo en 34 años y al ASX 200 de su pico histórico. La debilidad de las acciones japonesas también fue impulsada por señales más restrictivas
provenientes del Banco de Japón, que discutió la posibilidad de una salida a corto plazo de su política ultra dovish. Por otro lado, los índices Shanghai, Shenzhen, CSI 300 y Shanghai Composite de China experimentaron un aumento del 0.9% y 0.4% respectivamente, recuperándose de niveles cercanos a mínimos de varios años a pesar de los signos persistentes de debilidad económica en el país. Por otra parte, las ganancias en el mercado de bonos se prolongaron a medida que Powell concluía su conferencia de prensa al final del día. Al parecer, los inversionistas se están preparando para que la Fed pase de aumentos a recortes, llevando los rendimientos de los bonos del Tesoro de 10 años por debajo del 4%. Mientras que el peso mexicano terminó la sesión con una leve depreciación, cerrando el mes de enero por encima de la figura de 17 pesos y una depreciación del 1.47%. Identificamos algunos niveles importantes para el peso mexicano y luego lo analizamos desde una perspectiva técnica utilizando los gráficos disponibles en la plataforma de capital.com. Los niveles siguen siendo los mismos de hace algunos días. Como primer soporte tenemos 17 días, que es la media de 50 días. Luego tenemos 17, que es la figura y un nivel psicológico. Y por último 16.80, que es el mínimo del año 2024. Como primera resistencia tenemos 17.30, que es la media de 200 días. Luego tenemos 17.60, que es el máximo que hizo en diciembre y muy cercano al Fibonacci el 50%. Y por último 17.80, que es el Fibonacci el 62%. Rápidamente veamos los niveles que acabamos de mencionar. Tenemos la media de 50 días, que está en el 17.10. Luego tenemos la figura en 17, que es un nivel psicológico también. Y por último, este mínimo que hizo este año, que está en 16.80. Como primera resistencia tenemos la media de 200 días, que está en el 17.30. Luego tenemos el 17.60, que está ahí muy cercano al Fibonacci también del 50%, que es el máximo que hizo en diciembre. Y por último tenemos el Fibonacci del 62%, que está en 17.80. Técnicamente podríamos estar viendo aquí un banderín. Observen aquí que hay un triangulito acá. En este lateral, este es el palito del banderín. Y si hiciera esta figura del banderín, es posible que suba este tanto. Esto funciona para los dos lados. Si rompe ese banderín a la baja, incluso podría ir a ese mínimo que mencionamos del 16.80. Recuerden que hace unos días mencionamos que un pool de inversionistas consideraba que el peso mexicano iba a estar por encima de 18 o incluso más, considerando el tema de las elecciones. Aquí tiene un asunto interesante, es que está tratando de superar medias. Por un lado, la de 50 días, o sea, está por encima de las 50 días, y por otro lado, está batallando por romper la media de 200. Por ahora este gráfico nos muestra una pequeña tendencia al alza en los últimos días. Pero como siempre, con mucho cuidado, manejando los stops apropiados, porque fíjense ustedes esta vela que parecía que el mercado iba hacia arriba, de repente las cosas cambiaron y empezó a bajar y terminó haciendo el mínimo del 2024 y casi alcanzando el mínimo del año pasado. Eso fue todo por hoy. Les deseo muy buenos trades, muchas gracias y hasta la próxima publicación.